en Europa. Hablamos de Urbanitae y en estos momentos vamos a poner el foco sobre su negocio, sobre esta plataforma y sobre todo cuáles son las oportunidades de inversión que abre ahora mismo. Hablamos con Diego Bestart, fundador y CEO de Urbanitae. Diego, muy buenas. ¿Qué tal? Un placer, como siempre. Bueno, Diego, cuéntanos, para que todos conozcamos vuestra labor, ¿qué es lo que hace Urbanitae? Bueno, pues Urbanitae es una plataforma de inversión inmobiliaria supervisada y autorizada por CNMV y, como bien has dicho, la primera plataforma a nivel europeo en estar autorizada para operar en todos los países de la Unión Europea. Y básicamente lo que hacemos es una cosa que se ha hecho toda la vida, que es juntar a personas para entre todos pues poder hacer inversiones inmobiliarias. Lo único que, a diferencia de lo que se hacía tradicionalmente, que es juntarte con conocidos, familiares, etcétera, igual con un amigo, con un hermano, con un primo, y poder comprarse algo en común, pues lo que hacemos es juntar a muchos, y cuando digo muchos hablo de miles y miles y miles de pequeños y medianos inversores, para entre todos, aunque no nos conozcamos, pues poder ponernos en común y tener suficiente músculo financiero para poder invertir en grandes proyectos inmobiliarios. Entonces, pues si uno quiere invertir en el sector inmobiliario y no tiene el capital o no tiene las ganas de comprarse un inmueble entero, pues lo que puede hacer es, con cantidades más pequeñas, juntarse con muchos otros y, en vez de comprarnos un pisillo, por ejemplo, que normalmente está al alcance de mucha gente, pues nos podemos comprar un edificio entero, ¿no? Y bueno, pues aprovechar las oportunidades de inversión profesional que normalmente están fuera del alcance del pequeño y mediano inversor. Y eso es un lado de la plataforma, el lado de la inversión. Y por otro lado está el lado de la financiación. Lo que hacemos es también pues, darle una solución de financiación alternativa al promotor inmobiliario. Entonces, ese promotor, por ejemplo, que necesita un socio que le acompañe para levantar una promoción inmobiliaria de un número de viviendas determinado, o un edificio, o un centro comercial, pues acude a nuestra plataforma a buscar ese capital que, como he comentado anteriormente, pues juntamos entre muchos miles de pequeños y medianos inversores. Y a eso nos dedicamos. El término conocido coloquial es la plataforma de crowdfunding inmobiliario. En nuestro país el término oficial es plataforma de financiación participativa. ¿Y a quién estaría dirigida esta plataforma? Pues en realidad está dirigido a cualquiera. Nosotros la inversión mínima que tenemos para poder invertir en cualquier proyecto de los que subimos son 500 euros, con lo cual pues entendemos que es una cifra lo suficientemente bajita para que pueda invertir prácticamente cualquiera, pero lo suficientemente alta como para que la gente pues se lea y se mire muy bien dónde invierte, ¿no? Que al final es nuestra labor principal, el facilitar que la gente entienda muy bien dónde invierte, el ser muy transparentes con los proyectos, cómo funcionan, las expectativas que tienen y bueno, pues el traer esta inversión profesionalizada a cualquiera. Eso es importante, nos decías, bueno, la inversión inicial puede ser bajita, 500 euros, así que bueno, entendemos que facilita también un poco la accesibilidad y, como decimos muchas veces, ¿no?, democratizar también el acceso a determinadas inversiones. ¿Por qué sería una opción fiable para invertir y, sobre todo, en qué os diferenciáis, por ejemplo, de otras plataformas que puedan también estar enfocadas un poco en las mismas líneas? Pues, a ver, lo bonito de invertir a través de Urbanitae es que al final estás invirtiendo en un inmueble específico. A diferencia de poder invertir, por ejemplo, en algún fondo de inversión que tenga activos inmobiliarios, lo bueno es que en Urbanitae sabes exactamente dónde estás invirtiendo. Y cuando digo exactamente, es literalmente la dirección del inmueble en el que estamos invirtiendo, ¿no? Y hemos hecho desde edificios residenciales a centros comerciales, a locales comerciales en grandes ciudades. Y bueno, pues hay gente, por ejemplo, que quiere invertir en el sector inmobiliario, pero no se atreve a invertir fuera de su ciudad. Entonces, pues muchas veces esperan a ver que hay un activo que está cerca de su ámbito de actuación, normalmente de su residencia, que pueden entender muy bien, conocen la zona, saben si lo que se propone en el proyecto tiene sentido y eligen exactamente, literalmente a dedo, en cuál invierten, ¿no? Y esto es muy difícil de encontrar en el resto de soluciones de inversión inmobiliaria en el mercado. Aparte de poder comprarte tú algo directamente por tu cuenta, que como comentamos pues tiene también bastantes puntos negativos, pues aquí puedes invertir con cantidades pequeñas y elegir exactamente dónde inviertes. Con lo cual, pues bueno, el que quiera hacerse una carterita de activos inmobiliarios en Madrid o en Barcelona o en Zaragoza o en Valladolid o en las Islas Baleares, bueno, pues tiene la opción de elegir dónde invierte y hacerse su propia carterita de inmuebles con cantidades relativamente pequeñas de dinero. Es interesante, ¿no?, al menos saber que te puedes enfocar, ¿no?, en un tipo de vivienda o una vivienda específica. ¿Cómo son los proyectos que financiáis vosotros, también para entenderlo un poco mejor?
Pues mira, la verdad es que nosotros somos, nuestra vocación es traer toda la tipología de inversión, ¿no? Hemos hablado de que, bueno, quizás el 80% de lo que hemos hecho en el pasado es residencial, porque el momento actual y la demanda que hay de mercado de obra nueva residencial es enorme, es decir, estamos en España fabricando, como aquel que dice, o construyendo menos vivienda nueva de la que estructuralmente necesitamos, con lo cual hay mucha demanda y ha sido un mercado en el que nos hemos enfocado mucho. Y esto, cuando digo obra nueva residenciales, pues entrar con un promotor a comprar un edificio antiguo y reformarlo entero, o entrar con un promotor a comprar un suelo, juntarnos entre todos, comprar ese suelo y construir una comunidad de propietarios, una urbanización, chalets unifamiliares, bueno, un poco todo, ¿no? Y luego también tenemos otro 20-30% de la cartera en temas sobre todo de reconversión, ¿no? Locales comerciales en centro de ciudades, por ejemplo, que hemos comprado entre cientos o incluso miles de inversores para convertirlos en trasteros, o por ejemplo antiguas oficinas bancarias que hemos convertido en pisos también, o sea que, bueno, todo lo que es la inversión inmobiliaria profesional, que es muy amplia, nosotros la intentamos traer a la plataforma, pero es verdad que nos movemos según tiene sentido en el mercado, ¿no? Muchas veces nos preguntan, oye, ¿vais a entrar en el sector logístico, en el sector terciario? Y bueno, pues nosotros nos movemos según tenga sentido en el mercado y según veamos oportunidades de inversión. ¿Qué tipo de track record tenéis vosotros? Bueno, no sé cuál es el recorrido, pero si nos podrías indicar un poco también para conocer más detenidamente cómo os habéis estado moviendo y sobre todo cuáles son los objetivos que tenéis ahora en mente. Por supuesto, mira, nosotros llevamos operando desde el 2017, aunque abrimos la plataforma al público en el 19, cuando ya obtuvimos la autorización de CNMV. Esta actividad es una actividad regulada por el supervisor, bueno, pues la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Y bueno, nuestro track record desde que abrimos la plataforma al público, desde el 2019, estamos ya rozando los 100 millones de euros invertidos en activos como los que he comentado. Hemos devuelto ya, si no me equivoco, unos 18 proyectos con una TIR media real del 17,5% más o menos, una TIR ponderada. Y bueno, pues es un poco el track record que tenemos hasta la fecha. Tenemos ahora mismo unas 54, 55 promociones inmobiliarias vivas y activas, con lo cual por todo España además tenemos bastante en Madrid, en Islas Baleares, en las Islas Canarias, bueno, pues en Valencia, en Barcelona, en Zaragoza, en Valladolid. La semana que viene vamos a publicar un proyecto en el País Vasco. O sea que estamos por todo nuestro país y hemos hecho ya pues cerca de 70 promociones. O sea que en los últimos 3 años probablemente somos uno de los players más importantes a nivel de volumen de promociones vivas y de inversión en nuestro país. Y hablando de previsiones, ¿cuáles son las que manejáis vosotros ahora para cerrar el año, por un lado, y de cara a 2023? ¿Cómo creéis que va a comportarse el mercado y se podría comportar este tipo de inversión? Pues mira, la realidad es que yo creo que esta es la cuestión que nos hace y nos pregunta todo el mundo, ¿no? Con la incertidumbre que hay ahora mismo, qué está pasando en los mercados, qué va a pasar con el mundo del sector inmobiliario, se va a desplomar, como dicen algunos, ¿no? Al final, a mí me gusta reducirlo a lo más básico, ¿no? Y es la oferta y la demanda. Y lo que seguimos viendo, y lo he comentado anteriormente, es que hoy por hoy sigue habiendo menos oferta que demanda. Con lo cual, y es por una razón, porque no se construye lo suficiente como para suplir la demanda estructural que hay en nuestro país. Con lo cual, es difícil que vayamos a ver caídas de precios. Dicho esto, nosotros no dependemos de que suban los precios para que los proyectos vayan bien. Nuestra labor es una labor de promoción, ¿no? Es decir, no compramos un piso especulando de que ese piso va a subir y lo vamos a vender por más. Nosotros construimos vivienda y la ponemos en el mercado para venderla y el margen o la rentabilidad que genera a los inversores es esa labor de promoción o de construcción. Entonces, de cara al año que viene, prevemos que va a hacer mucha falta la financiación alternativa. Los bancos se están replegando de la financiación tradicional, no porque tenga especial riesgo, sino porque al final su modelo de negocio es más quedarse con las hipotecas de las subrogaciones que la financiación en sí, y las subrogaciones cada vez van a menos por el cambio de la ley hipotecaria. Pero bueno, lo que vemos es que hay muchísima necesidad de financiación alternativa, con lo cual estamos viendo muchos proyectos y al final, por el lado del inversor, del pequeño y mediano inversor que estén interesados en invertir, lo que estamos viendo es que la vivienda y el sector inmobiliario sigue siendo un valor refugio y en momentos de incertidumbre como el actual hay más demanda que nunca para poder meter parte de los ahorros o parte de la inversión en un activo inmobiliario real que está muy descorrelacionado del resto del mercado, ¿no? Del mercado de valores o de las fluctuaciones de los mercados bursátiles.
Bueno, nosotros nos quedamos con ese análisis y bueno, con la perspectiva, ¿no? Como decías, ahora mismo pues realmente no hay suficiente oferta como para abastecer esa demanda que hay de forma estructural y nos quedamos sobre todo con la perspectiva de los precios de la vivienda, que sí que es cierto que es algo que se está vigilando muy de cerca, sobre todo también teniendo en cuenta el entorno en el que nos movemos, que estamos viendo cómo los tipos hipotecarios suben a tenor de las subidas de tipos de interés, y es más, es que las primeras revisiones de gran parte de las hipotecas van a tener lugar ahora primer trimestre, segundo trimestre de 2023, así que veremos un encarecimiento importante de la hipoteca y esto probablemente también va a afectar en muchas ocasiones a la decisión de venta de muchas personas. Vamos a seguir vigilando detenidamente vuestra propuesta de inversión y sobre todo el foco puesto, como decías, bueno, pues también en el poder elegir, ¿no? Y poder ir a una inversión que no sea tan genérica de invierto en un mercado como es el inmobiliario, sino poder apostar por lugares concretos, viviendas, estilo de vivienda en concreto. Diego Bestard, fundador y consejero delegado de Urbanitae, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, un placer, buenas tardes.